Bienvenidos al video tutorial número 5 del curso de programación de microcontroladores PIC en lenguaje C. Modos de almacenamiento de variables. En C existen varios modos de almacenamiento fundamentales. Auto. El modificador auto se usa para definir el ámbito temporal de una variable local. Es el modificador por defecto para las variables locales. Register. Indica al compilador que debe intentar que la variable sea almacenada en un registro de la CPU, cuando sea posible, con el fin de optimizar su tiempo de acceso. Los datos declarados con el modificador register siempre tienen ámbito global. Static. Este modificador se usa con el fin de que las variables locales de una función conserven su valor entre distintas llamadas a la misma. Stern. Este modificador se usa para indicarle que el almacenamiento de una variable o de una definición de una función está definido en otro fichero fuente. Las funciones declaradas como Stern son visibles para todos los ficheros fuentes del programa, salvo que se refina la función como static. Cons. Cuando se aplica a una variable indica que el valor no puede ser modificado. Cualquier intento de hacerlo durante el programa genera un error. Por eso es que es impredecible inicializar estas variables cuando se declaran. Vamos a ver unos ejemplos en MPLAB de cada una de los modos de almacenamiento. Entonces, vamos a empezar con, bueno, el auto. Bueno, vamos a crear una función primero. Entonces, vamos a crear una función void. Vamos a poner función 1. Vamos a decir que sea void. Y vamos a declarar una variable local, un signechar x, y le vamos a decir que x no es más. Bueno, le vamos a decir que sea igual a 0. Vamos a inicializarla en 0. Listo. Pero vamos a llamar aquí la función. Entonces decimos función 1. Listo. Compilamos y le damos play. Entonces vamos a ir a view, watch, y vamos a llamar a la variable x de la función. Entonces, aquí nos sale que la variable no se puede ver porque esa variable x de la función 1 se crea cuando, cuando entra en funcionamiento esa función o cuando está en la función, ¿sí? Por eso se llama una variable local, porque es una función que es una variable que solo va a ser válida cuando se esté ejecutando esta función. Entonces corramos el programa paso a paso y miramos función. Entonces ahí la variable fue creada y se inicializó con el valor que le pusimos de 0 y la ubicó en la dirección 71 en hexadecimal de la memoria RAM. Entonces, si hacemos el proceso, entonces aquí nos debe dar 1. Sale, listo. Por el for vuelve a ingresar a la función, pero él no la vuelve a inicializar en 0 y la vuelve a aumentar en 1. Entonces, esto es exactamente igual a decir auto. Todas las variables locales por defecto se declaran como auto. Entonces, si volvemos a iniciar, vamos a ver el mismo funcionamiento. ¿Listo? Bueno, ¿y qué pasa si yo tengo acá una variable, voy a declarar un signet char y le voy a decir que también sea x igual, bueno, aquí está. Y le voy a decir aquí que x sea igual a 0 y que haga x más más. Entonces vamos a mirar el comportamiento de estas variables. Entonces, esta variable que está declarada fuera de la función main y de la función 1, esta es una variable local. Perdón, es una variable global. Esta unsignedChar es una variable global. Y esta
un signechar x es una variable local, ¿sí? Entonces vamos a ver acá, aquí podemos adicionar x y la ubico en la dirección 0x73 en hexadecimal de la memoria RAM. Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno, voy a darle play, listo. Entonces puse la variable x en 0, pero la variable global la puse en 0. Ingreso la función, se crea la variable x pero global de la función 1, aumento, ¿sí? Entonces aquí me estoy refiriendo, bueno, cuando estoy en la función, ¿sí? Si existe una variable o existen dos con el mismo nombre y una es global y la otra es local, cuando estoy dentro de la función y me refiero a x, él, él toma como primer parámetro esa la variable global, perdón, la variable local de la función. En el caso de que esta fuera, por ejemplo, y, o voy a crear aquí una y yo le digo aquí y más más, ahí sí me estoy refiriendo a la variable global porque localmente no hay ninguna variable con el mismo nombre. Entonces, recordemos, es importante. Cuando existe una variable global y una variable local con el mismo nombre, y yo me refiero a esa variable dentro de la función donde está esa variable local, él hace referencia es a la variable local de la función y no a la global de todo el proyecto, ¿sí? Entonces compilemos este y miramos a ver qué pasa. Le damos play, F7, listo, función. Entonces aquí, bueno, voy a meter aquí Y, listo. Entonces ahí él me aumenta X, pero de la función, y me va a aumentar Y de afuera, ¿sí? Porque es la única Y que hay. Salimos, me aumenta X, me va a aumentar esta X que no tiene nada que ver con la otra X. Volvemos a ingresar, vuelve a crearse esa variable, me la vuelve y me la inicializa, me la vuelve a aumentar en 1, esta me la debe poner en 2 y esta también me la debe poner en 2. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre una variable global y una variable local. Y cuando le asignamos el auto, o generalmente cuando se crea una variable local, viene ya predefinida como automática. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando es static. Static. Entonces, vamos a ver la diferencia que existe entre una variable auto y una static. Entonces, compilamos. Recordemos que el static solo es válido para funciones locales, para variables locales, perdón. Entonces, le damos play, F7, tan, función. Bueno, yo voy a borrar acá esto porque, bueno, voy a borrar esto y voy a borrar esto de acá para que quede más cortico. Listo, play. Función static aumenta en 1, ¿cierto? Inicializa en 0 y suma 1. Sale y le suma 1 a la X, a la X global. Volvemos a ingresar a la función, pero si nos damos cuenta, el valor de X de la función tiene el valor anterior. Si yo le sumo, él me va a dar 2 nuevamente. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Porque resulta que al ponerle static a una variable local, ¿sí? Él cuando por primera vez en el programa ingresa a esa función, él la crea y la inicializa con el valor que le pusimos acá. Cuando él vuelve a ingresar como esa variable ya fue creada y le dijimos que fuera estática, o sea que conserve el valor, él simplemente ingresa a la función y aumenta el contador, ¿sí? Entonces yo le puedo conservar acá, pero
Cuando yo me salgo aquí de la función, cuando ya me salgo de la función uno, esa variable yo no puedo accesar a ella, excepto que yo lo haga refiriéndome directamente a la posición en la que se está guardando. ¿Sí? Listo. Entonces voy a quitar esta X y lo voy a dejar así. Entonces aquí me saca un error y me dice que X no ha sido definida. ¿Por qué? Pues porque sí hay una X definida, pero es la X de la función. Pero como es una variable, es una variable local, el alcance de esta variable solo es en la función uno. Fuera de ella, esta declaración no existe. Entonces, por esa razón, él me arroja aquí un error diciéndome que X no, no está identificada porque yo la llamé fuera de la función donde fue creada. ¿Listo? Entonces vamos a ver ahora el de constante, ya lo habíamos conocido, que era simplemente ir a crear una variable constante. Const, char, vamos a llamarla J, y la debo inicializar con un valor. Entonces le voy a decir que sea 0x20. Entonces compilamos. Ah, bueno, está el error de esto que lo va a borrar. Listo. Listo, ya compiló. Vamos a adicionar aquí la variable. Y como hemos visto en los biotutoriales anteriores, una constante es guardada en la memoria del programa. Y yo no le puedo cambiar el valor. Si yo intento asignarle un valor cualquiera, me va a botar un error en la compilación. Me va a decir que no se puede porque él está calificado como una constante. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver una variable externa. Una variable externa generalmente se usa cuando nuestro proyecto es de multiarchivos. Entonces yo les voy a explicar en futuros videotutoriales cómo hacer un proyecto multiarchivo. Entonces voy a darles aquí un ejemplo pequeñito. Entonces voy a crear otro archivo. Le voy a decir salvar como. Lo voy a guardar en el mismo proyecto y lo voy a llamar como por ejemplo función o variable.c y la adicionamos al proyecto. ¿Qué es eso? No me guardo. Ah, quedó guardada como p.c. Bueno, voy a dejarla así. p.c. Entonces yo voy a borrar esto que yo tengo acá y el archivo queda en blanco. Cuando se crea el archivo está en blanco, se adiciona al proyecto y lo que voy a hacer acá es voy a declarar una variable, entonces voy a decir un signed char x y lo voy a compilar. Entonces hasta el momento no hay ningún problema, pero ¿qué pasa si yo llamo aquí a x? Entonces digo x es igual a 0 y x más más. Entonces él me va a sacar un error y me dice que x no está definida. Sí, pero x está definida en otro archivo, en p.c. Entonces yo lo que hago es decirle acá, creamos esa variable, un char x, y le decimos que es externa. Externo. Y listo. Ahí ya la podemos ver. Entonces él se está refiriendo que la variable x está creada fuera de este archivo .c, que está creada en otra parte. ¿Listo? Entonces así usamos el externo. Listo. Entonces ahora vamos a continuar con estructuras. Estructuras. Es una colección de variables que pueden contener diferentes tipos de datos.
Ayudan a manejar y organizar datos debido a que agrupan diferentes tipos de datos a la que se le puede tratar como una misma unidad en lugar de ser vista como unidades separadas. Entonces, un ejemplo es, por ejemplo, un reloj, ¿sí? Hasta el momento hacemos todas las declaraciones individualmente. Entonces, un sign char, hora, minuto, segundo, día, mes y año, ¿sí? Pero se pueden agrupar en una estructura. Entonces, su sintaxis es la siguiente. Entonces, va la palabra reservada struct, va marca, abrimos y cerramos llaves, y dentro de las llaves declaramos todas las variables que va a contener esa estructura. Entonces pueden ser de diferente tipo. Esta puede ser char, esta puede ser float, esta puede ser entera, esta puede ser long, esta puede ser float, no hay ningún problema. Y terminamos con el punto y coma. Entonces vamos a ver un ejemplo cómo utilizar una estructura en MPLAB. Entonces yo voy a sacar el p.c del proyecto, voy a borrar esta función, voy a borrar todo, voy a borrar esta x, voy a borrar esta función y vamos a crear una estructura. Entonces, struct, le vamos a poner una marca que se llama reloj y cerramos con punto y coma. Y vamos a crear acá un sign char, le vamos a llamar hora, hora. Entonces yo voy a copiar así y esto se va a llamar hora, minuto, segundo, día, mes y lo voy a llamar año. Listo. Entonces compilamos y allá tenemos creada nuestra estructura, pero no hay ninguna variable que se refiera hacia esa estructura. Entonces, lo que hacemos, bueno, se pueden hacer de varias formas. Yo le puedo decir acá cuando finalice la estructura antes del el punto y coma, voy a llamar la primera hora. Entonces le voy a decir actual, actual. Entonces compilamos y ahí yo ya tengo una estructura de reloj llamada actual. Entonces ya podemos ver que nos aparece acá en las variables. Entonces si la adicionamos, vemos que actual contiene la hora, minutos, segundo, día, mes, año. ¿Sí? ¿Por qué tienen esos valores así? Porque cuando se crean unas variables en el compilador, puede de que esas variables, al no ser inicializadas, contengan valores basura. Entonces, por eso se observan estos valores acá. Entonces, por eso es importante siempre inicializar una variable cuando se quiera utilizar. O sí, listo. También podemos definir una estructura quitándole la marca. Simplemente la de marca es como poniéndole el nombre a la estructura, ¿sí? Pero eso no tiene nada que ver en el nombre que le pusimos acá. Así, igual compila, igual funciona. Igual ahí está actual. La marca sirve para, para definir esta, este nombre para la estructura. Cuando yo le pongo aquí, por ejemplo, reloj, ¿sí? Y yo voy a definir varias estructuras con respecto a esta. Entonces digo struct, reloj, ¿sí? Reloj, perdón, reloj. Y voy a crear aquí actual y anterior. Entonces aquí creé dos estructuras, una con el nombre de actual, perdón, aquí va coma, actual y anterior
de la estructura reloj. Entonces, en este caso, sí tenemos que poner una marca para saber a qué estructura nos estamos refiriendo cuando se crean estructuras. ¿Listo? Entonces, bueno, también podemos crear esto quitando, bueno, compilemos y observemos que realmente, bueno, está la que ya tenemos y aquí aparece otra que es anterior, que contiene los mismos elementos de la estructura. Entonces, esta es la estructura actual con todas sus variables internas que le creamos dentro de la estructura y también anterior. También podemos crear esto. Bueno, borremos esto y se pueden escribir aquí en actual y separado por el coma. Entonces ponemos anterior, anterior. Listo, entonces así también es exactamente igual. Entonces ahí las tenemos. Y si las creamos de esta forma, no es necesario poner una marca. Ahí también funciona. ¿Listo? Entonces voy a dejarlas así. Entonces, ¿cómo hacemos para referirnos a la hora de la estructura actual? Entonces, simplemente ponemos el nombre actual, punto, y después del punto nos referimos a la variable interna de la estructura a la cual se quiere accesar. Entonces, actual.hora es igual a 0x23, pongamos. Y me voy a referir aquí a anterior.hora y lo voy a decir que sea 0x11. Y le voy a decir que actual y me voy a referir a, por ejemplo, al mes. Igual a 0x03. Entonces voy a compilar y vamos a mirar qué pasa con la estructura. Voy a poner un breakpoint, le doy play y miramos. Entonces, actual.hora igual a 0x23. Entonces, actual.hora, acá nos debe quedar el 0.23. Sí, listo. Anterior.hora, 0x11. Entonces, acá nos debe quedar el 0.11. Y actual.mes, aquí nos debe quedar el 0.3. Perdón, en actual, sí, acá, mes, 0.3, listo. Entonces, de esa forma, podemos utilizar estructuras para organizar mejor una información. También se pueden ir a crear vectores con estructuras. Entonces, actual, por ejemplo, voy a crearle un vector de dos posiciones. Voy a borrar esto y voy a compilar. Y vamos a ver cómo nos lo organiza. Entonces podemos ver que actual es un vector de dos posiciones, pero en cada posición hay una estructura. Para referirnos a una estructura con un vector, entonces le decimos actual, en qué posición nos vamos a referir, o sea, la posición 0, punto, hora, igual 0x21. Y acá, actual, nos vamos a referir ahora a la posición 1, punto, hora, igual a 0x06. Vamos a compilar y vamos a mirar cómo funciona. Listo. Le damos play, F7. Entonces acá dicen en actual, en la posición 0, ahora acá nos debe quedar el 21 y acá nos debe quedar el 6. ¿Listo? Entonces así nos podemos ir a referir a estructuras y, y a estructuras con vectores. Bueno, también podemos crear acá un vector, entonces le vamos a decir día es de 6 posiciones o de 7 posiciones. Compilamos y vamos a ver
¿qué pasa acá? Entonces está el vector actual, que tiene dos posiciones, la 0 y la 1, y cada posición contiene una estructura de estas. Entonces, en la posición 0 está hora, minuto, segundo y día es un vector. Entonces están las posiciones del vector, ¿sí? Y lo mismo acá. Entonces, día es vectorizada. Y anterior es una variable no más, pero que contiene una sola estructura. Entonces, exactamente igual. Hora, minuto, segundo, día, vectorizada. Entonces vamos a referirnos a actual en la posición 0 punto día en la posición 5 sea igual a 0x55. Y no vamos a decir aquí a anterior punto día en la posición, vamos a referir acá a la 2, igual 0x78, dejémoslo. Compilamos, listo, igual F7. Entonces acá es actual en la posición 0, entonces actual en la posición 0 y en día en la posición 5. Entonces acá nos debe quedar 0x55. Como esto está en char, por eso nos muestra una i, perdón, nos muestra una u porque esto está en hexa. Voy a ponerlo en, veremos por qué nos está mostrando así esto. Voy a mostrarlo en decimal. Ahora sí. ¿Listo? Entonces ahí quedó el 55. Y acá debemos cambiarlo. Pongámoslo en decimal. Y nos debe quedar el 78 en anterior. Era este que tocará cambiarlo. Ahí está. Bueno, es que esto está en decimal. 120 que equivale a 0x78 en hexadecimal. Ahí está. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos con la presentación y pasemos a uniones. Las uniones son similares a las estructuras, con la diferencia de que en las uniones se almacenan los datos solapados unos con los otros de la misma disposición. Se implementan para llamar de dos formas distintas un mismo sector de memoria. Entonces, su sintaxis es unión, marca, abrimos llaves, cerramos llaves, acá, perdón, creamos un registro, un signechar registro, y dentro de la unión creamos una estructura. Entonces, un signechar bajo 2.4 quiere decir que esta variable es de 4 bits y la variable alto también es de 4 bits. Entonces, generalmente o en una unión, ¿sí? Se solapan todos los datos y se toma como el registro de mayor cantidad y se solapan con los registros de menor cantidad. Entonces, por ejemplo, acá, la variable en registro es de 8 bits y la estructura contiene dos datos de 4 bits que se solapan con el registro de 8 bits, representando la parte alta y la parte baja del registro. Entonces, miremos acá en MPLAB cómo crear una unión y podemos ver en ejemplos, sí, para que quede un poco más entendible qué es una unión o cómo utilizarla. Entonces, unión, le voy a poner si queremos una marca y si no, no es exactamente igual a la estructura. Entonces yo no le voy a poner ninguna marca. Y vamos a crear un signet,
un signer, por ejemplo, int, a ponerle registro. Y acabo de crear una estructura, struct, punto y coma, cierro. Y entonces va la estructura. En la estructura voy a crear un signer char. Le voy a decir que se llame alto. Y un signer char alto porque este es el bajo, punto y coma, y compilamos y miramos a ver qué pasa. Ah, bueno, aquí no va a aparecer nada porque simplemente está declarada una unión, pero no la hemos creado como tal. Entonces la voy a llamar, por ejemplo, X, compilar, ya aquí sí nos va a aparecer X. Entonces borramos esta anterior, le damos X y nos damos cuenta de una cosa acá. Entonces, el primer registro, el primer registro que se creó es un entero, ¿sí? Y recordemos que un entero es de 16 bits y se creó una estructura que se va a solapar con el registro de 16 bits y como el char es de 8 bits no hubo la necesidad de decirle cuántos bits era. Entonces, esto ya es de 8 bits, entonces al solaparse con el registro queda en en la parte baja de este registro. Y el siguiente registro se llama alto, también es de 8 bits, entonces toma la parte alta de nuestro registro. Si, si yo le pongo aquí, por ejemplo, 4, 2.4 y lo compilo, pues aquí no se va a poder ver bien, pero sí lo vamos a poder ver con un ejemplo. Entonces vamos a dejarlo mejor acá, así. Y lo que vamos a hacer acá es una cosa. Vamos a decirle, esto funciona exactamente igual a una estructura, entonces nos vamos a referir de la misma forma. La diferencia que existe es que, bueno, en primera ocasión es que van a solaparse. Entonces yo puedo escribir el registro, ¿sí? Este, escribiendo x punto registro igual a 0x, por ejemplo, pongámosle abcd, ¿sí? Y ahí escribo todo el registro de 16 bits. Entonces debe quedar el CD, debe quedar en la parte baja y y el AB debe quedar en alto. Entonces probemos si eso es verdad. Compilamos. Listo, le damos play. F7. Entonces escribimos el registro. Ahí está. ¿Sí ve? Entonces al escribir el registro queda en la parte baja como fue definida acá, queda CD y la parte alta queda como AB. Porque estos dos registros solapan al registro principal, que es este. También podemos escribirlo x punto bajo igual, vamos 0x, vamos a ponerle 1, 2 y x punto alto igual 0x89. Entonces esto debe quedar acá, en el registro 8912 debe quedar acá. Entonces compilemos y probamos. Play, F7, en la parte baja quedó 12, entonces se va a ver reflejado en el registro en la parte baja de nuestro registro de 16 bits. Y 89, 89, entonces 8912. ¿Listo? Entonces, listo.
Entonces ahora vamos a hacer acá y le vamos a poner 4 y le vamos a poner 4. Y lo que vamos a hacer acá es decirle que x.registro sea igual a 0xabcd. Entonces, ¿qué debe pasar acá? Acá, como nuestro registro bajo y nuestro registro alto es de 4 bits cada uno, ¿sí? Entonces, esta estructura es de 8 bits. Entonces, solo va a solapar los primeros 8 bits de la cadena registro. Entonces, miremos con el ejemplo. Ahí está, ¿sí? Esta es la parte baja que de el registro. Entonces, estos son 8 bits. Entonces, al ser bajo de 4 bits, bajo queda con la D y alto queda con la C. ¿Listo? Entonces, yo le puedo aquí decir cuánto es el tamaño en bits. Otra cosa que podemos utilizar acá y que me parece importante es, voy a crear una variable char y le voy a decir que se llama, por ejemplo, puerto. Y le voy a decir acá que sea, va a crear un silent char bit 0, 2.1. Entonces, ese registro es de un bit. Listo, entonces, venga, revisamos esto. Listo. Y este va a ser bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6, bit 7. Entonces, en esta estructura está en la unión está una variable de 8 bits que se llama puerto y se va a solapar con una estructura que es de 8 bits también, tiene 8 variables de un bit. Entonces vamos a compilar. Bueno, aquí hay un error, ¿por qué? Por esto, porque eso ya no existe ese nombre. Listo. Entonces, acá está puerto, que ocupa la dirección 70, o sea, X, al ser una unión de 8 bits, va a ocupar solo una posición de memoria en la memoria RAM de 8 bits. Puerto es de 8 bits, ¿sí? Tiene la misma dirección de X porque es parte de la unión. Y el bit y la estructura donde están los bits también ocupa la misma posición de memoria porque esta se está refiriendo al bit menos significativo de los 8 bits de puerto y esta se está refiriendo al bit más significativo de puerto. Entonces, por esa razón, siguen ocupando la misma posición de memoria. Entonces, vamos a pasar esto a, a binario y esto lo vamos a intentar pasar a binario también. Pasemos este a binario. Dejémoslo así. Dejémoslo en hexa igual, cero, no importa. Así, para poderlo ver. Entonces, corremos el programa. Listo. Ah, pero no hemos escrito nada. Entonces acá lo que voy a hacer es, voy a escribir el bit 5, o sea, este, puerto. Entonces, lo que vamos a hacer es decir que x.bit 5 es igual a 1. Entonces, compilemos y F7, play, F7. Entonces, bit 5 debe quedar convertido en 1.
pero corresponde al bit 5 del registro puerto. ¿Mm? Entonces, aquí lo que podemos hacer es, en el caso de que se quiera, o de todas maneras, cuando estamos hablando de los puertos físicos o de todos los registros que hay en el microcontrolador, entonces aquí podemos ver el lenguaje C ya o estos compiladores de C para PIC ya tienen todas unas uniones para todos los registros. Entonces, por ejemplo, miremos acá en la memoria, miremos, por ejemplo, el registro puerto B. Entonces, busquémoslo acá, puerto B. Entonces, el puerto B tiene 7 bits, ¿sí? Pero en lenguaje C, si yo me quiero referir, por ejemplo, en el puerto B, entonces yo voy a adicionar aquí el puerto B por B, por B. Lo voy a poner en binario, binario, ¿sí? Entonces yo le voy a decir aquí que por B es igual a 0x52, 25, perdón. Entonces yo lo compilo y ahí estoy escribiendo directamente el puerto. Pero ¿cuál es el problema? Que si yo quiero, ahí escribo todo el registro del puerto B y se me borra todo lo que yo tenga en el puerto y me va a escribir ese número. Pero si yo solo quiero cambiar, si yo tengo en el puerto B, en el bit 5 por ejemplo, o en el bit 0, tengo un LED y en el puerto 2, en el bit 2, también tengo otro LED, pero yo solo quiero apagar el del puerto, el del bit 0. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, existen unas formas que se llaman con enmascaramiento, que yo puedo referirme solo a un bit. Entonces, yo lo que quiero es, voy a dejar todos los bits prendidos, 0xFF, ¿sí? Y voy a decirle acá que solo quiero apagar el bit 0. Entonces digo por B, hago un AND, le digo igual, le saco el complemento al número y le digo 0x01. Entonces probemos a ver qué pasa y ya les explico por qué razón hice eso. Compilemos, play, F7, listo. Entonces ahí todo el puerto B quedó prendido y acá se va a apagar solo este. Ahí está. ¿Por qué pasó eso? Porque resulta que yo tengo en mi puerto actualmente esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Entonces, al hacer una AND de esto, ¿sí? Que esto es exactamente igual a decir por B igual a por B AND complemento a 1 de 0xFA, perdón, de 0x01, ¿sí? Entonces, eso es exactamente igual a decir esto. Entonces, 0x01 en binario es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, ¿sí? Y si complementamos esto a 1, como hemos visto en un anterior video tutorial, es invertir los ceros por los unos. Entonces, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Entonces, este es el número que realmente va a ser aquí la AND con el valor que hay actualmente en el puerto, ¿sí? Y si yo hago una AND bit a bit, ¿sí? Este me da 1 y 1 me da 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 1 y 0 da 0 por la tabla de verdad de la AND. Entonces así puedo apagar solo un bit del puerto B.
En el caso que, por ejemplo, yo lo quisiera aprender, si yo lo voy a aprender, entonces voy a dejar todos en cero, voy a quitar esto de acá, voy a comentar eso un momentico. Ah, no, así. Y lo que voy a hacer es prender ese bit. Entonces, se hace con una OR, perdón, así, OR. Entonces, probemos a ver si es verdad. Play, F7. Entonces, todos quedan en cero y voy a prender sobre el bit 1. Entonces, volviendo aquí a la explicación. Entonces, voy a cambiar esto por una OR. Entonces, acá, tengo cero esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ceros, OR 0x01 que equivale a esto en binario. Entonces, si yo hago la OR, 0 y 0 da 0, 0, 0, 0, 0, y 0 y 0 OR 1 da 1. Entonces, por esa razón, activamos sobre el bit 1, puerto B. Bueno, toda esta cosa que les estaba explicando es porque con uniones podemos hacer esto de una forma fácil. Entonces, acá yo me puedo referir y decir que yo quiero acá que sea, por ejemplo, puerto B, así. Y le doy arroba y acá, después de la arroba, puedo decirle una dirección de memoria RAM que yo quiero relacionar con esa estructura. Entonces, acá el puerto B es la dirección 0x06. Entonces le digo 0x06. Entonces compilamos y miramos que no va a sacar error. Muy bien. Listo. Esa variable aquí no va a salir porque yo me estoy refiriendo a una posición física. Entonces, yo lo que quiero hacer es, bueno, voy a dejar, digo acá, puerto B es igual a cero. Voy a borrar todo el puerto B. Y le voy a decir acá que puerto B punto, voy a referirme por ejemplo al bit 2 igual a 1. Entonces ahí solo voy a aprender el bit 2 del puerto B. Miremos a ver si es cierto. Hay aquí hay un error. Puerto B. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, sí, puerto. Sí, claro, puerto. Punto. ¿A qué me voy a referir? A puerto. Al que está interno. Puerto. Ahora sí. Listo. Entonces le doy play y le doy F7. F7. Le doy. Entonces acá queda puerto igual a cero. ¿Sí? Aquí nos emborró puerto B. Y acá le digo puerto B, bit 2, entonces se me va a tirar este. Ahí está. Entonces con una unión es más fácil en vez de ponerse a hacer unos enmascaramientos y toda esa mano de cosas. Entonces uno genera una unión con los registros. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, el puerto A, entonces pongo aquí coma, puerto A, y me va a ser exactamente igual con los bits. Pero el compilador Hightest y igual que el compilador C18 traen ya estas estructuras predefinidas para que uno no se ponga a hacer esto. Entonces, ¿cómo las podemos ver? Entonces, vamos aquí a abrir, vamos a donde está instalado Hightest Software, PXE 9.8, en Includes, y buscamos aquí el del micro que recuerden que habíamos visto que era el 16F87. Entonces era este el que llamaba cuando hacíamos, bueno, a- eh, htc.h, en htc.h llama al archivo pixe.c, .h, y en pixe.h
según la declaración de nuestro micro, él incluía esta librería. Entonces, aquí podemos ver que él crea unas variables y les da el nombre de la dirección. Entonces, acá está el puerto B. Entonces, el puerto B equivale a la posición 0x06 como habíamos hecho acá en nuestro ejemplo. Y busquemos acá F, entonces le decimos por B. Entonces, él aquí ya nos da los bits para cada uno. Entonces, si yo me quiero referir al bit 2 del puerto B, entonces digo RB2, RB2 igual a 1. Y lo voy a decir aquí que por B es igual a 0 todo el puerto B. Está mal porque esto, ¿por qué está mal? Falta punto y coma. Voy a decir aquí que por B igual a 0. Voy a borrar todo el puerto y voy a tirar el bit 2. Ah, ¿qué pasa? Es que creo que esto es en mayúscula. Sí, es en mayúscula por B. Quitemos esta estructura que no está. O bueno, quitemos esta unión y compilemos. Que nos está generando un problema por las direcciones. Listo. Entonces le doy play y le doy F7. Ahí lo dejo en 0 y ahí activo el bit 2. Entonces acá tenemos en este archivo en el que les estaba mostrando, creo que es este, sí, están todos los registros, el microcontrolador, todos los registros de configuración. Entonces, por ejemplo, busquemos otro, busquemos este, el AE con 0, ¿sí? Que es un registro para configurar el conversor análogo digital de nuestro micro. Entonces, busquemos acá en el PDF. Entonces, este registro tiene 7 bits también. El bit número 7 se llama ADCS1, el último addon. Entonces vamos a mirar aquí en este archivo y vamos a buscar ese. Control B. Y aquí podemos ver que efectivamente el bit 0 es addon y y el último y el bit ¿cuál era? El bit 7 que es este era ADCS1. ADCS1. ¿Listo? En C18, todos estos bits están construidos por uniones. Acá no. Acá están utilizando otra forma. Pero también pudieron haberlos creado con uniones. Entonces, bueno, continuemos con el video tutorial porque está quedando larguito el video ya. Listo. Sigue TyDef. Redefine tipos de datos. No confundir con la creación de nuevos tipos de datos. Ejemplo, TyDef, un char, uchar. Y se declaran unas variables uchar x, y. Entonces vamos a ver aquí unos ejemplos de cómo utilizar el typedef bien. Entonces el typedef realmente sirve es para acortar nombres de las definiciones de unas variables. Entonces yo le voy a decir que typedef, perdón en minúscula, type, y le voy a decir que un signet char, ¿sí? Me lo reemplace por uchar. Entonces esto quiere decir que el registro,
la declaración unSignedChar me la reemplace por uchar. O sea, yo voy a crear aquí una variable uchar que se llama x, y. ¿Sí? Esto es exactamente igual a decir unSignedChar x, y. Sí, pero nos ahorra toda esta escritura de unSignedChar y se reemplaza por la palabra de que siga. ¿Sí? Entonces, si compilamos ahí, podemos ver que efectivamente nos creó una variable sin signo char de 8 bits llamada x y y. ¿Sí? Entonces, para eso sirve el, el typedef. Entonces, voy a decirle acá que sea, por ejemplo, una int. Entonces, ahora él nos va a crear es una de 16 bits. ¿Sí ven? Entonces, para eso sirve el typedef. También el typedef es muy utilizado en estructuras y en uniones. Entonces, vamos a crear una estructura, solo como ejemplo, para ver cómo eh, podemos utilizar el typedef en estructuras y en uniones. Entonces, digo typedef, struct, abro llave, cierro llave acá, y voy a crear aquí una variable, por ejemplo, un signedChar, le voy a decir, por ejemplo, char, le voy a decir nombre, es un vector de 30 posiciones, punto y coma. Le voy a poner otro que va a ser un signedChar, le voy a poner edad, y le voy a poner, bueno, este como es edad es un número, vamos a dejarlo como, ¿qué? Como un número entero. Y le voy a crear otro que sea float, float, por ejemplo, peso. Y otro float que se va a llamar estatura. Estatura. ¿Cómo podéis decir algo? Listo. Entonces, typedef struct, ¿no? Entonces aquí le pongo un nombre que me defina esta estructura. Entonces por ejemplo, persona. Persona. Listo. Entonces, si yo compilo ahí, no debe sacar ningún error, pero tampoco nos va a crear ninguna estructura acá. Voy a borrar esto. Entonces, yo lo que puedo es decirle acá, persona, y voy a poner, por ejemplo, em, voy a poner acá, por ejemplo, ¿qué nombre ponemos acá? Persona. Le vamos a poner, por ejemplo, cliente. Bueno, cliente uno y cliente 2. Entonces, ahí está. Listo. Le damos play y ya nos va a aparecer acá el cliente uno y el cliente 2. Y si miramos, entonces cliente uno tiene el nombre, edad, peso y estatura. Entonces, esta es un vector de char porque vamos a escribir acá un string. Esta es una edad, este es un peso y esta es una altura. Entonces, estas variables también las podemos inicializar. Entonces, se inicializan entre llaves poniendo todos los parámetros. Entonces, el primer parámetro que le voy a poner, entonces, nombre, voy a llamar Johan Calderón, coma, edad. Bueno, aquí va la edad. Entonces, como es un valor entero, voy a ponerle mi edad,
coma, el peso. Pues, si yo no me acuerdo en cuánto peso, pero pues vamos a poner 75.23, coma, y mi estatura es de 1,76, creo que es, 1,76. Listo. Entonces compilemos, ya ahí está. Entonces le damos play y allá tenemos nuestro cliente uno inicializado. Entonces nombre, Johan Calderón, edad, bueno, es que esta es en hexadecimal, entonces la vamos a pasar a decimal para verla. 27 años, peso 75.23, sí, que era el que le habíamos puesto acá, y 1.76. Bueno, toda esta chachara, bueno, lo importante de todo esto es que definimos una estructura con el typedef que se llama persona. Entonces, para crear eh, estructuras, simplemente digo persona, que es el nombre como se llama toda esta estructura, y pongo aquí el nombre de la estructura que vamos a crear. ¿Listo? Y con unión es exactamente igual. Recuerde que esto también lo podemos hacer quitando el typedef, poniéndole acá, eh, quitando esto también, pero no voy a quitar esto, así. Quito esto y lo ponemos ahí, así. Quitamos punto y coma. Así también es exactamente igual. Wash. Entonces ahí está, es exactamente igual. No hay ningún problema. También podemos definirla con una marca, te lo voy a decir persona, y dejándolo así también sirve, no tiene ningún problema, es exactamente igual, podemos ver exactamente igual. Y dejando la marca, quitamos esto y le decimos acá strut persona, y las variables que vamos a crear de la estructura. Ah, hay un error en que, un error que creo que me faltó, punto y coma. Listo. Es exactamente igual. Listo, listo. Es exactamente igual. Listo, bueno, continuamos con el video tutorial porque está larguito. Entonces, vamos a seguir con punteros. Punteros. ¿Qué es un puntero? Un puntero es una variable cuya finalidad es almacenar números enteros positivos. Son direcciones de la memoria RAM que posee el hardware del microcontrolador, memoria de programa o RAM. Entonces, esta es nuestra memoria RAM, ¿sí? Entonces, está la dirección de la memoria RAM, está el nombre y está el dato que tiene almacenada nuestra variable en esa posición. Entonces, X está en la posición 0x56 y contiene un dato de 20. Y está en la 57 y contiene un dato de 89. Y creamos un puntero en la dirección 58, pero el puntero apunta a una dirección de memoria, ya sea de memoria de programa o de memoria RAM. Entonces está apuntando a la dirección de X. Entonces vamos a ver acá cómo se declara un puntero y cómo es el funcionamiento. Entonces, para declarar un puntero, entonces damos in asterisco y el nombre que le queremos dar al puntero. El, el, el asterisco acá indica que lo que estamos creando es un puntero. Entonces, este puntero apunta a un dato entero. Listo. Los punteros son declarados en la memoria como de 16 bits. El operador AND es el operador de dirección de la variable. Y el operador asterisco es el operador de indirección de acceso a la variable a la cual está apuntando. Entonces, vamos a dar un ejemplo acá. Entonces, inx, ¿sí?, es una variable que queda en RAM de 16 bits y creamos un puntero
llamado PRT, ¿sí? Que también esta variable va a quedar guardada en la memoria RAM, pero como puntero. Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo de que le pasamos la dirección de X a P, a PRT, queda con la dirección RAM o física de la variable X, y se dice que PRT apunta a X, ¿sí? Y acá vamos a utilizar el operador de indirección para referirnos a esa memoria. Entonces, asterisco PRT igual a 10. Se asigna el valor a la dirección que contiene el puntero. O sea, en este caso, X está en la 0x56 y el puntero, cuando hicimos esta operación, quedó apuntando a la dirección 0x56. Entonces, cuando yo le ponga el 10, él va a poner el 10 a la dirección a la cual apunta él, o sea, a 0x56 donde está X. Entonces, X toma el valor de 10. Entonces, vamos a ver esto en un ejemplo aquí en MPLAB para que quede mucho más claro. Entonces, lo tenemos, ¿dónde está MPLAB? Acá. Entonces, vamos a borrar todo esto y vamos a crear una variable, un signed char x, y vamos a crear coma, un puntero, prt, o lo voy a llamar como puntero, puntero. Listo. Entonces compilamos y vamos a mirar dónde no la guardó. Entonces view, wash. Entonces borro esto, y aquí está el puntero y está x, ¿cierto? Entonces recuerdan que yo les había dicho de que el puntero es de 16 bits. Así se haya declarado aquí un signed char es de 8 bits, x sí quedó de 8 bits. Lo que indica es que está apuntando a una variable char de 8 bits, pero el puntero como tal queda almacenado en la memoria RAM como de 16 bits porque acá van a quedar direcciones de memoria. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces voy a decirle acá que x sea igual a 0. Entonces le voy a decir que puntero es igual a qué? A la dirección. Entonces el operador de direccionar a la dirección de x. Y le voy a decir acá que asterisco puntero, asterisco es el puntero de indirección, que nos vamos a referir a la dirección a la cual apunta, sea igual a 0x54. Entonces vamos a compilar y vamos a mirar qué pasa con la variable. Entonces, vamos a darle play, vamos a dar F7, entonces x queda igual a 0. Entonces puntero debe quedar acá con su valor con la dirección 71, ¿sí? Porque x está en la posición 71, entonces el puntero quedó apuntando a la dirección de x, que es 71. Entonces, después de esa instrucción, queda el 54. ¿Dónde quedó el 54? Quedó guardado en x, ¿sí? Entonces, básicamente, ese es el funcionamiento de un puntero. Tiene muchas utilidades. Entonces, ¿cuál puede ser una utilidad para el puntero? Entonces, recordemos que las funciones en C solo pueden retornar un valor. Por ejemplo, si yo hago un signed char, por ejemplo, función 1, no voy a pasar en ningún parámetro. Yo return, yo no puedo retornar un vector. Entonces, si yo creo acá, por ejemplo, un vector y le digo, por ejemplo, char mensaje,
Entonces es un vector de 10 posiciones. Entonces le digo es igual a hola mundo. Y yo retorno mensaje, a mí me va a salir un error, porque yo no puedo retornar un vector, ¿sí? Pero sí puedo retornar una sola posición cualquiera, por ejemplo cero. Eso sí me va a funcionar bien porque yo solo puedo retornar un valor. Acá me está diciendo que hay un error porque, a ver, menos 7, 8, 9, 10. Porque él no nos pudo poner el carácter nulo porque esta cadena es de 10 y nuestro vector es de 10. Y se acuerdan que yo les había dicho de que una cadena de texto necesita un carácter más, ¿sí? Para poner el carácter nulo, o sea, el ASCII 0, para representar de que eso es una cadena de texto. Entonces, ahora sí, ahí no nos va a decir nada más, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, coger una cadena que a mí me pasaron a una función y quiero convertir todas las variables en mayúsculas? Entonces, hagamos el código como sería hacer eso. Entonces, yo tengo aquí una variable. Entonces, voy a borrar eso, voy a hacer un signet. No, perdón. Voy a decirle char, por ejemplo, mensaje, entre comillas, en llaves cuadradas, perdón, igual. Voy a decirle hola mundo. Listo. Y voy a crear aquí una función, voy, función uno. Entonces acá va lo importante. Entonces cierro y abro ya. Es como yo no puedo retornar un vector completo y yo quiero de que ese mensaje a mí se me convierta en mayúscula. Entonces yo lo que hago es pasar un puntero. Entonces paso un puntero apuntando a char porque el mensaje es de tipo char y le digo, creo el puntero con asterisco, le digo PRT, por ejemplo. Listo. Entonces vamos a buscar aquí la tabla ASCII. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer aquí un while y le voy a decir que voy a apuntarle por el puntero. Entonces, cuando yo le pase este mensaje a la función, escribamos aquí la función para que quede más claro. Entonces digo función uno y le paso como parámetro el vector, entonces digo mensaje, así. Entonces, él automáticamente cuando llega aquí la función, lo que hace es pasarle la dirección de la primera posición de este vector al puntero. Entonces, el puntero queda apuntando a la primera posición de nuestro mensaje. Entonces, acá yo le voy a hacer el while mientras PRT sea diferente de cero. ¿Por qué de cero? Porque recuerden que hay un carácter nulo. Entonces él hace este while siempre y cuando el carácter que no está aquí sea un cero. Cuando sea cero, esa condición se vuelve falsa y se sale. Entonces acá yo voy a preguntar si el carácter que estoy analizando efectivamente corresponde a una letra minúscula. Entonces digo, si asterisco PRT es igual, es mayor o igual, buscamos en la tabla ASCII, busquémosla acá. Entonces pongamos aquí tabla ASCII completa. Saquemos esta tabla
y miramos dónde está. Aquí está. Letras y números. Entonces tenemos acá que los... ¿Dónde están las letras? La minúscula. No, esa tabla no me gusta. Es como otra tabla. ¿Cómo es esta? Esta no se ve nada. Esta, por ejemplo. Entonces miremos. El ASCII está acá. Entonces, para revisar que sea mayúscula, que esa variable sea minúscula, debe estar entre el 97 y el 122. Entonces, tiene que ser mayor a 97 y, entonces, una AND doble, que es de pregunta, y PRT menor o igual a 122. Si esta condición es verdadera, ¿qué quiere decir? Que nuestra letra es una letra minúscula. Entonces acá, verificar que nuestro carácter sea minúscula. ¿Listo? Entonces, si es minúscula, entonces vamos a convertirla en mayúscula. Entonces le decimos PRT es igual a, a esto mismo más, no, no, en este caso es menos porque si miramos la tabla ASCII, las mayúsculas empiezan en el 65. ¿Dónde está el 65? 65. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para convertir una letra minúscula en una letra mayúscula? Pues simplemente resto 97 menos 65 y ese es el valor que yo tengo que restarle a nuestro carácter para que se me convierta en letra minúscula. Entonces, 97 menos 65 me da 32. Entonces tengo que restarle 32. Listo. Y acá aumentamos la posición a la cual apunta nuestro puntador. Entonces hacemos PRT más más. Recapitulizando. Entonces pasamos el función, parámetro, el vector mensaje y él lo recibe acá en un puntero. Entonces él le pasa la posición inicial de mensaje. Entonces cuando entró a la función, él queda apuntando a la primera posición de nuestro mensaje. ¿Listo? Entonces hacemos el while hasta que encontremos en nuestra cadena un carácter nulo que es el que nos indica que terminó el string. Y preguntamos si nuestro carácter es una letra minúscula. ¿Cómo sabemos si es una letra minúscula? Porque tiene que estar el valor ASCII entre 97 y 122. Si esa condición es verdadera, no la convierte a mayúscula. Y si no, no. Entonces aquí aumentamos la de posición a la cual apunta el puntador. Entonces compilemos a ver si hay errores y vamos a ver si funciona nuestro programa. Vamos a View Watch y vamos a poner aquí mensaje. Mensaje. Y vamos a meter el puntero PRT. Le damos play. Venga, miramos ese puntero. Pues puntero no lo creo, pero miremos a ver cómo nos lo va haciendo acá. Pues sí, porque puntero es local. Listo. Entonces probemos. Entonces ahí no la convirtió en mayúscula. ¿Vieron? Nuevamente. Revisa, entra. Nos convirtió la O. Nos convirtió la L. La A. Pero el espacio, como esta función es falsa, él simplemente salta
y no hace nada. Entonces ahora la M, la U, la D y la O. Ahí encontré el carácter nulo, sale y listo. Ahí está nuestra función que nos convierte un texto en minúscula a mayúscula utilizando punteros. Listo. Entonces ese es el funcionamiento de los punteros. Continuando con la presentación, entonces vamos a ver el stack o la pila. Entonces, la pila en los PIC es una zona de memoria que se encuentra separada tanto de la memoria de programa como de la memoria de datos. Tiene una estructura LIFO, last in, first out, por lo que el último valor que se guarda es el primero que sale. Dispone de varios niveles de profundidad, cada uno de ellos de longitud n bits. Entonces vamos a ver aquí en MPLAB con ejemplos qué es la pila, cómo funciona y para qué sirve. Entonces dejemos esa función ahí y voy a mostrarles en el datasheet del microcontrolador dónde está o qué es la pila. Entonces aquí en organización de memoria encontramos acá en, en el stack vemos que este microcontrolador solo tiene 8 niveles de stack. Este stack se va a llenar cuando utilicemos un call, que es un llamado a una función, el return, cuando hacemos una función, el read, el read file, que es cuando hay interrupciones, y el read literal W. Todo esto son comandos de assembly, ¿sí? Pero en C, el call y el return corresponde a una función, y el read file es cuando genera una interrupción. Entonces recordemos que este tiene solo 8 niveles de stack. Entonces miremos aquí un ejemplo y vamos a View, Hardware Stack. Entonces aquí podemos ver los 8 niveles de la pila que hay. Listo, yo voy a compilar acá y les voy a mostrar cómo funciona esto. Entonces le damos play y miramos qué pasa con el stack. Entonces, listo. El stack, cuando hacemos un llamado a una función, él salta, ¿sí? Y guarda en una posición del stack en qué dirección del programa iba él. Hace la función y cuando se devuelve, él va y consulta el stack en qué dirección estaba él y continúa el programa. Con una interrupción es exactamente igual. Cuando se genera una interrupción, él guarda la posición en la que él iba y se copia en el stack acá, atiende la interrupción. Cuando va a retornar de la interrupción, se devuelve al stack y mira en qué posición estaba y continúa el programa. Entonces acá cuando llamamos esta función y le damos F7, él no se guardó aquí una dirección de memoria donde está ubicada este punto. Entonces es en el main más 0x7. Entonces cuando él hace esta función y termina, ¿sí? Él hace toda esta función y termina, él va y consulta nuevamente en qué dirección estaba y se devuelve. Y esta posición ya, vea, y el stack está apuntando a la dirección 1, que es donde está actualmente. Entonces volvemos a llamar la función. Cuando termine, espera que terminemos. Terminó y él ahora queda apuntando a la posición 0, que es donde está el programa principal, el for, el main. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema del stack? Resulta que si yo utilizo funciones recursivas, una función recursiva es cuando yo llamo una función y así estando en la misma función, llamo a esa misma función varias veces.
Entonces, cada vez que yo llamo una función, él va utilizando un nivel de pila. Entonces, hice un llamado a una función, entonces quedo acá. Llamé otra función, quedo acá. Llamé otra, llamé otra, llamé otra, llamé otra. ¿Qué pasa si yo llamo 8 funciones y voy a llamar una novena? Él vuelve y me reescribe el primer registro. O sea que me borró la primera dirección donde él tenía que retornar al principio. Entonces, cuando él acaba todas esas funciones, él empieza a retornar y se devuelven sus pasos. Entonces, hace esta, retorna a esta dirección, ta, 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 y cuando llegó a la última, esa dirección ya no era porque me la reescribieron, entonces él vuelve a otra parte. Al volver a otra parte, el programa se pierde y nuestro microcontrolador es muy posible que quede bloqueado o haga otras cosas que no le mandamos hacer en la programación. Entonces es muy importante saber cuántos niveles de pila tiene nuestro microcontrolador. El PIC 16 tiene solo 8 niveles, como lo podemos ver acá. El PIC 18 tiene 32 niveles. Entonces ya podemos hacer funciones recursivas hasta cierto punto, ¿no? Y hacer llamados de función en funciones hasta 32 funciones consecutivamente. ¿Listo? En los PIC, este sector de la memoria no se puede manejar. El microcontrolador hace automáticamente todas estas guardadas en el stack y él mismo va y consulta sus direcciones. En otros microcontroladores de otras marcas, sí se puede hacer el manejo en el stack, pero en el PIC no. Entonces recordemos que el stack es muy importante tenerlo en cuenta cuando estamos haciendo funciones. ¿Listo? Entonces así llegamos al final del quinto video tutorial. Creo que este video tutorial quedó muy largo. Espero que lo comprendan bien. Si tienen alguna pregunta, por favor, hácelas en el foro o me pueden escribir a mi correo. Entonces les voy a poner acá nuevamente mi correo. Y si tienen alguna duda, con mucho gusto yo les responderé en